Vamos a hablar de la red de rutas europeas del emperador Carlos V, bueno, europeas y ya americanas, porque nos vas a contar ahora los puntos del orden del día o qué vais a debatir en la próxima asamblea de la red que vais a celebrar este sábado 6 de noviembre en Medina del Campo. En Medina. Efectivamente, este sábado tiene lugar la Asamblea General de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V y va a ser una asamblea en que, entre otros asuntos que se van a plantear y a llevar, al margen de la aprobación de la memoria de actividades del año 2022, la propuesta de nuevos proyectos y actividades de cara al 2023 y la aprobación, lógicamente, de las cuentas anuales de la red de cooperación, se llevan asuntos importantes. Entre ellos hay un punto de orden del día que es la modificación de los estatutos de la red de cooperación, motivado precisamente un poco por lo que acabas también de comentar. Se va a cambiar la nomenclatura de la red de cooperación, precisamente porque hasta ahora, según estatutos, está como red de cooperación de las rutas europeas del emperador Carlos V, y al tener ya socios no solamente europeos, sino también socios del norte de África y también de América, pues evidentemente vamos a plantear esa modificación del nombre de la red de cooperación, eliminando el término europeo y pasándose a denominar red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V. También en Medina vais a hablar de Talavera de la Reina. Bueno, efectivamente, se van a incorporar, es otro de los puntos importantes que se aprueban en esta Asamblea General, que es la incorporación de nuevos socios, que así lo han solicitado, y que evidentemente, previamente a la aprobación por parte de esta Asamblea General, se ha emitido un informe por parte del Comité Científico de la Red de Cooperación, que es el que tiene que evaluar todas y cada una de estas nuevas incorporaciones, tiene que evaluar la vinculación de esas solicitudes o de esos municipios con la figura de Carlos V. Dentro de las nuevas incorporaciones se lleva, como bien has dicho anteriormente, la incorporación de la ciudad de Talavera de la Reina, se lleva también la incorporación de la Universidad de San Marcos en Lima, en Perú, y se lleva también la incorporación de dos asociaciones, de las Tejedoras Reales de Medina del Campo y de una asociación también italiana, de la asociación, en este caso vinculada con la música renacentista. Y, como bien has mencionado, una de dichas incorporaciones es Talavera de la Reina, que está vinculada con la última ruta, con la ruta de los esponsales de Carlos V, que es la ruta que siguió el emperador cuando se casa con Isabel de Portugal, y que evidentemente pasa por Talavera de la Reina, aunque Carlos V también estuvo otra vez en 1525 también en Talavera de la Reina, previamente a esta ruta de los esponsales. Esto es otro de los puntos también importantes, porque lo que viene a demostrar es el incremento paulatino de nuevos socios de este itinerario cultural europeo, como es el de Carlos V, y además, sobre todo, con el incremento no solamente de socios de Europa, no solamente de socios como tenemos del norte de África, sino también, lo que es importante, la presencia ya de nuevos socios de América. Actualmente teníamos como socios a la ciudad de Panamá. En Panamá se han incorporando socios de Veracruz, como es la Fundación de la Crónica de Veracruz en México, y a partir de esta Asamblea General vamos a tener ya 3 países americanos socios de la red de cooperación, tanto Panamá, México como Perú. La intención precisamente es ir incorporando cada vez más socios también de América, porque somos conscientes de la importancia que tanto asociaciones, fundaciones como los municipios de América pueden tener dentro del itinerario cultural europeo de Carlos V. La Universidad San Marcos de Lima se incorpora porque es una de las ciudades fundadas ex novo por Carlos V, junto con la Universidad de Granada y la Universidad también Autónoma de México, ¿no?, que son las universidades fundadas, como digo, ex novo por Carlos V. Noviembre es un mes señalado para la comarca de la Vera y también para la comarca del Jerte, porque se celebra la llegada de Carlos V a nuestra zona, y este año esa celebración coincide en los dos municipios, en Tornavacas y en Jarandilla, el mismo día, el 12 de noviembre. Este año hay una novedad dentro de la recreación de la festividad de la llegada de Carlos V a Jarandilla de la Vera,
que es que se va a incluir como municipio invitado a la ciudad de Talavera de la Reina. Y vamos a aprovechar, no solamente desde la red de cooperación, para darle en este caso a Talavera pues un diploma acreditativo de esa incorporación al itinerario cultural europeo de Carlos V, y luego que participe también y que vea activamente lo que se hace en otros de los municipios de la red de cooperación, socios además fundadores de la red de cooperación, como es el municipio de Jarandilla de la Vera, en torno a esta recreación de la llegada del emperador Carlos V a Jarandilla.